que estudiar en este tema. Así que muchachos, pasemos a estudiar este tema, el humanismo. Muy bien, a ver, el humanismo. A ver, para ubicarnos, ¿dónde y cuándo se desarrolla el humanismo? En historia tenemos que ubicarnos, ¿no? En qué parte del mundo se desarrolla lo que estamos estudiando y en qué tiempo. A ver, el humanismo es un movimiento que se desarrolló en Europa, en Europa. Así que hablaremos hoy de escritores italianos, ingleses, holandeses, etcétera, sobre todo italianos, ¿ya? Este movimiento se desarrolló entre los siglos XIV al XVI, ¿ya? Es decir, de los años 1300 tantos a los años 1500 tantos. Eh, por cierto, ¿a qué edad corresponde el humanismo? Cuando hablamos de las edades en la historia, pues se nos viene a la mente la edad antigua, la edad media, la edad moderna, la edad contemporánea, ¿sí? Las cuatro edades históricas. ¿A qué edad corresponde esto, muchachos? ¿Recuerdan de cuándo a cuándo es la edad media? ¿De cuándo a cuándo es la edad moderna? Sí deben de recordar, ¿no? Lo hemos estado, ¿no?, hablando semanas atrás. En todo caso, quisiera recordar que en el año 1453 pasamos de la Edad Media a la Edad Moderna. ¿Recuerdan qué cosa ocurrió en 1453? ¿Me podrían hacer recordar, muchachos, qué pasó en esa fecha, que no es cualquier fecha? Es una fecha considerada, pues, que marca el final de la edad Media y el inicio de la Edad Moderna. Un suceso para los europeos muy importante. A ver, por supuesto, Isabel, la caída de Constantinopla. Así es, ya que hemos estado mencionando en las últimas clases. Así es, en 1453, Constantinopla, la capital del Imperio Bizantino, cayó. Fue tomada por los turcos, musulmanes. El Imperio Bizantino fue destruido por los turcos. ¿Ya? Muy bien. Entonces, allí terminó la Edad Media y empezó la Edad Moderna. ¿Está bien? A ver, el humanismo se desarrolla desde los años 1300 tantos hasta los años 1500 tantos. O sea que si lo comparamos con la caída de Constantinopla, ¿qué podemos decir? El humanismo empezó a desarrollarse a finales de la Edad Media, ¿ya? Y va a continuar desarrollándose a inicios de la Edad Moderna. El humanismo fue un movimiento que se desarrolló en el paso de la Edad Media a la Edad Moderna, ¿ya? En ese tiempo. Así que estamos ubicados en ese tiempo, ya en la transición de lo medieval a lo moderno. O podemos decir de lo feudal al capitalismo, porque recuerdan que en la Edad Media el sistema económico era el feudalismo y en la Edad Moderna el capitalismo. ¿Ya? Así que estamos en esa transición, muchachos. Ahora, está bien, el humanismo empezó en la Edad Media, pero pues solo en Italia, aún no tenía muchos representantes. En cambio, en la Edad Moderna es cuando el humanismo se desarrolla, llega a su auge, se difunde por gran parte de Europa, ¿ya? O sea que el principal momento para el desarrollo de este movimiento fue la Edad Moderna. De ahí que en los libros pueden encontrar, pues, al humanismo dentro de la Edad Moderna. Muy bien. Entonces, ya que nos ubicamos ya en qué lugar y en qué tiempo, ahora pues nos preguntamos qué cosa es el humanismo, ¿no?
Una palabra que puede tener varios significados, claro, pero ¿qué significado le damos en este contexto histórico, ¿no? Pues decimos que el humanismo fue un movimiento de renovación intelectual. Nos detenemos allí. ¿Qué significa eso? Que en estos años se está produciendo un cambio en las ideas, un cambio en el pensamiento de los europeos. Los europeos tenían un pensamiento relacionado al sistema feudal, ¿ya? Tenían unas creencias que les habían inculcado la Iglesia Católica, pero ahora van a comenzar a cambiar su pensamiento, ¿ya? Por eso hablamos de un movimiento de renovación intelectual. El humanismo es un movimiento que va a cambiar el pensamiento de los europeos, ¿ya? Y con el tiempo, pues, el pensamiento también de los americanos, ¿no? Porque Europa, como hemos estudiado la semana pasada, Europa va a llegar a dominar América y nos va a trasladar también, pues, en parte su manera de pensar, ¿no? Muy bien, entonces el humanismo fue un movimiento intelectual, ideológico, de cambio, ¿ya? Muy bien, ¿quiénes estuvieron detrás de este movimiento? ¿Quiénes estaban buscando este cambio en la mentalidad de la gente? Pues la burguesía. Ya sabemos que la burguesía era una nueva clase social que había surgido a finales de la Edad Media. Le llamamos burgueses porque ellos aparecieron en los burgos o ciudades de Europa. Eran los ricos de las ciudades. Uh-huh. Así es, ¿no? Hoy tal vez le podemos llamar empresarios, ¿ya? Pues históricamente les llamamos burgueses, ¿ya? Y toda la clase le decimos burguesía, ¿ya? En historia utilizamos pues bastante esta palabra. Y esta palabra lo voy a repetir hasta diciembre, ¿ya? Porque a partir de ahora todo lo que ha pasado en la historia, ¿no? Universal ha sido promovida por la burguesía, ¿ya? Hablaremos de acá la Revolución Francesa, la Revolución Industrial, la Reforma Protestante, la independencia de Estados Unidos. Hablaremos de diferentes cosas, ¿ya? En los meses siguientes. Y detrás de todos estos cambios, de todas estas luchas, estuvo la burguesía, ¿ya? Buscando cambiar todo, ¿ya? Porque cuando la burguesía nació, Europa era feudal, ¿ya? Con dominio ideológico de la Iglesia Católica. No había libertad de pensamiento. La burguesía dijo, no, no estoy de acuerdo con esto, ¿ya? Y se enfrentó, ¿no? Al sistema feudal, a la Iglesia Católica, a esa falta de libertad de pensamiento, y la burguesía fue, pues, cambiándolo todo. El mundo que hoy tenemos es el mundo que construyó la burguesía a lo largo de estos años, ¿ya? Ese es el mundo que ellos soñaban, ¿no? No será muy bonito, pero es lo que querían ellos. Ahora tenemos plena libertad de pensamiento, ¿no? ¿Ya? No nos pueden obligar a aceptar, pues, ciertas ideas, ¿ya? Yo puedo tener una opinión, pero ustedes no están obligados a compartir mi opinión. Ah, lo que sí son los datos. Respecto a los datos, ahí sí no podemos contradecirlo, ¿no? Porque los datos son datos, no hechos reales, objetivos. Pero ya opiniones sí podemos pues discrepar, ¿no? Pues la burguesía pues construyó esto, ¿no? ¿Ya? Y acabó con el feudalismo, debilitó a la Iglesia Católica, creó otras iglesias, como veremos en otros momentos. Entonces la burguesía estaba buscando una transformación total. Ahora, claro, una transformación que le beneficie, ya que la burguesía buscaba que todo cambie para que ellos puedan seguir prosperando en sus negocios, ya que lo que más le interesaban pues era enriquecerse, ¿no? Y para eso tenían pues que cambiar acá, cambiar allá. Muy bien, entonces, en el mundo de las ideas, a la burguesía no le gustó las ideas de la época, ¿ya? Ideas que se centraban únicamente en Dios.
y no en el hombre, no en el hombre. ¿Ya? Así que la burguesía dijo, no, ya voy a cambiar esta manera de pensar. Voy a hacer que a partir de ahora nos centremos en el ser humano. ¿Ya? Reflexionemos, pintemos, ¿no? Escribamos sobre el ser humano, ¿no? Y así, pues, se dio el humanismo, cuyo nombre nos ayuda a recordar esto, ¿no? El humanismo es un movimiento que lo que va a hacer es revalorar al ser humano, ¿sí? Como centro del universo, ¿no? ¿Ya? Muy bien. ¿En qué parte se desarrolla el humanismo? Dijimos en Europa, pero precisando Europa occidental. Occidental. ¿Y eso dónde es? ¿Dónde es Europa occidental? Pues a Europa lo podemos partir en dos. Entonces decimos que hay una Europa occidental y una Europa oriental. Vamos a, por acá creo que tenía un mapita. Por acá tenemos un mapa. Muy bien, ¿este mapa es de toda Europa? No, no es de toda Europa. Acá yo no veo a Bulgaria, a Grecia, a Rusia, Ucrania, no, no los veo por acá en este mapa, porque este mapa es de Europa occidental. ¿Qué países actuales sí encontramos acá? Pues creo que ya ustedes ya saben pues qué países quedan en esta parte de Europa, ¿no? A ver, pues Inglaterra, Francia, España, Portugal, Italia, Suiza, Alemania, los Países Bajos, Bélgica, Dinamarca y otros más. ¿Sí? Son países que corresponden a Europa Occidental. Si estuviéramos hablando de Sudamérica, pues ya no mencionaría los países, ¿no? Porque se supone que los conocemos, ¿no? En Europa, pues un poquito más alejado de nosotros, no, no es tan conocido tal vez, ¿no? Muy bien, entonces este humanismo se desarrolló en Europa Occidental, ¿ya? Profe, ¿por qué no en Europa Oriental? Más allá. Ah, porque la historia en Europa Oriental era distinta, era distinta. En Europa Oriental dominaba el Imperio Bizantino y el Imperio Bizantino tenía un pensamiento ya antropocentrista, ya tenía lo que ellos querían. O sea, lo que no tenía Europa Occidental, ya lo tenía Europa Oriental. Y recién ahora Europa Occidental va a querer tener eso. Y por eso aquí es donde se va a desarrollar el humanismo. ¿Ya? Además que en Europa Oriental, hemos mencionado hace un momento que el Imperio Bizantino fue destruido por los turcos. Y los turcos van a imponer pues otro pensamiento, ¿sí? Incluido su religión. ¿Ah? ¿Qué religión tenían los turcos? Los turcos eran judíos, musulmanes, cristianos, católicos. ¿Qué eran los turcos, muchachos? Sí, deben saberlo. A ver, me están haciendo recordar. Correcto, Severiche. Así es. Los turcos eran musulmanes, ¿ya? Así es. Ellos cuando rezaban, pues, rezaban a Alá. Alá, ¿ya? Muy bien. Entonces, la historia en Europa Oriental era distinta, ¿no? Por eso estamos ubicados solo en Europa Occidental, que es la parte de Europa más conocida, ¿no? Francia, Inglaterra, Italia, España. Muy bien, ahí está. Ahora, otra cuestión que tenemos que ver es que cuando nació el humanismo, ya había surgido el capitalismo. El capitalismo, hemos dicho, es el sistema de producción o el sistema económico que, que la burguesía estaba construyendo, ¿no? Uy, ¿qué estoy haciendo? un, segun, un segundito. Ya, la burguesía estaba construyendo, como hemos dicho, el sistema capitalista. Muy bien. Entonces, en la construcción del sistema capitalista,
era necesario una forma de pensar que vaya de acuerdo con el sistema capitalista. Esta forma de pensar que van ellos a crear es lo que estamos llamando el humanismo. Tito, vamos a regresar. ¿Ya? Muy bien. Ahí estamos nuevamente. Ahí está. A ver, ¿qué les quiero decir con esto, muchachos? Que cada vez que surge un nuevo sistema económico social, tiene que surgir también una forma de pensamiento que vaya de acuerdo a ese sistema económico. Así, cuando se construyó el sistema feudal, ya se construyó también un pensamiento, una filosofía que hemos llamado la escolástica, en la que todo se centraba en Dios. Ahora que se está construyendo el capitalismo, se construye también un pensamiento, un movimiento ideológico, al cual estamos llamando el humanismo. Y en el humanismo ya no se van a centrar tanto en Dios, sino en el ser humano, en el hombre. ¿Está bien? Entonces, Edad Media, feudalismo, teocentrismo, Dios, ¿no? En la Edad Moderna, pues capitalismo, eh, ya humanismo, ya antropocentrismo, ser humano, ¿ya? Entonces, eh, están cambiando las cosas, están cambiando las cosas, ¿ya? Una pregunta clásica que yo hago es, cuando surge el humanismo, ¿qué estaba sucediendo en ese tiempo? ¿Ah? ¿Qué cambio estaba dándose en esos años? Pues la aparición del capitalismo. Si el capitalismo no hubiera aparecido, no habría humanismo, ¿no? Porque es el pensamiento que va acorde a él, ¿ya? Que va de acuerdo con él. Los capitalistas, llamados burgueses también, rechazaron, ¿no? Lo que había en ese tiempo, ¿ya? El pensamiento feudal de la época, y comenzaron a construir, pues, un nuevo pensamiento, el humanismo, ¿ya? Así es, toda nueva generación, pues, va a llegar con ideas nuevas, ¿ya? Así es, ¿no? Ustedes están ya tal vez desarrollando ideas distintas a mi generación, ¿ya? Planteando pues que ya lo que pensaron nuestros padres, ¿no? O nuestros abuelos, pues ya quedó atrás, ¿no? Que los tiempos han cambiado y es necesario pues pensar de una manera distinta, ¿no? Enfrentar la vida, entender al mundo de una manera diferente, ¿no? Igual la burguesía era una nueva clase social. Cuando surgió dijo yo no estoy de acuerdo, ni con los señores feudales, no estoy de acuerdo con ya todo lo que dice la Iglesia Católica, no estoy de acuerdo, pues, y va a cambiar el pensamiento. Muy bien. Cuna. ¿Qué es eso, no? Cuna. ¿En qué lugar exactamente empieza el humanismo? Pues en la ciudad de Florencia. Florencia. ¿Dónde queda Florencia? Acá vemos en el mapita la ciudad de Florencia. Aquí está Florencia. ¿Ya? ¿Puedes ver? Este puntito es pues Florencia. ¿Ya? Ahí está. Como ves, es una ciudad italiana del norte de Italia. Ahí está, Florencia. Muy bien. ¿Por qué empezó allí el humanismo? Sería una pregunta que nos haríamos. ¿Por qué empezó allí el humanismo? Porque Florencia era una de las ciudades que más prosperidad tenían en ese tiempo. Era una ciudad de negocios, una ciudad capitalista, ¿ya? Y por eso en ese lugar habían numerosos burgueses, empresarios, y ellos comenzaron a cuestionar, pues, la sociedad de su tiempo, no les agradaban, ¿ya? Comenzaron a criticar. Sus hijos, tal vez intelectuales, comenzaron a escribir, ¿no? Y así en Florencia aparecen
los primeros humanistas, estos escritores que van a centrarse en el hombre, que van a criticar, ¿no?, la época feudal, que van a criticar a la Iglesia Católica, etcétera, ¿no? En Florencia aparecieron los primeros humanistas, como Petrarca o Boccaccio, ¿ya? Allí en Florencia. También, ¿por qué surge en Florencia? Porque en Florencia los gobernantes apoyaron este movimiento. En cambio, en otros lados los rechazaron. De ahí que Florencia sea la cuna, o sea, el lugar donde nace el humanismo. Lo mismo diremos la próxima semana cuando hablemos del renacimiento cultural. El Renacimiento, que nos trajo un arte distinto, un arte centrado también en el hombre, con Da Vinci pintando la Mona Lisa, con Miguel Ángel, ¿no?, esculpiendo al David, pues el Renacimiento también tuvo como cuna la misma ciudad de Florencia, ¿ya? Así que recuerden esta ciudad italiana. Con el tiempo, este movimiento se difunde por toda Europa Occidental. Por eso acá en el mapa nos han puesto más ciudades, donde también llega el humanismo. Ajá, ahí está, ¿no? Ciudades de Alemania, de Francia, de Inglaterra, de España, de Holanda, etcétera, ¿ya? Pero todo tuvo como inicio, ¿ya?, Italia, y en especial Florencia, la ciudad de Florencia. Muy bien, entonces esto ya lo sabemos. Pasemos a ver. Causas. Es decir, ¿qué estaba ocurriendo en ese tiempo para que el humanismo surja? ¿Ya? ¿Cuáles son sus causas? ¿Qué cosa provocó la aparición del humanismo? A ver, hemos señalado hace un momento que no habría humanismo sin el capitalismo. Tuvo que surgir este sistema económico que llamamos el capitalismo para que surja también el humanismo. Porque si nos hubiéramos mantenido en la época feudal, si el feudalismo hubiera continuado siendo el sistema económico dominante, pues seguiríamos en la escolástica, seguiríamos pues con la otra corriente de pensamiento. ¿Y en qué parte de Europa surgió el capitalismo? Creo que lo hemos dicho ya la semana pasada, la anterior, creo, antes del examen, entonces. Sí hemos hablado sobre esto. Hemos dicho que el capitalismo surgió en las ciudades que más habían desarrollado el comercio a finales de la Edad Media. Estas ciudades eran ciudades italianas: Venecia, Génova, Milán, Florencia, ¿no?, etcétera. ¿Ya? Entonces, gracias a que estas ciudades ya se desarrollaron, unos por el comercio, otros por la banca, por la producción artesanal. Gracias al progreso de estas ciudades italianas, es que en estas ciudades surgió la burguesía, ¿ya? Y esta burguesía italiana va a ser la que, eh, pues, la que va a construir este movimiento que estamos llamando el humanismo. Por eso estamos colocando como primera causa el progreso de los burgos europeos. Ya sabes que la palabra burgo significa ciudad. El progreso de las ciudades europeas, sobre todo las del norte de Italia, ¿sí?, que en ese tiempo, siglo XIV, ¿no?, y antes, habían pues tenido mayor desarrollo. Por eso coloco a puras ciudades italianas aquí: Venecia, Génova, que fueron grandes ciudades comerciantes. Y también coloca Florencia, ¿sí? Florencia. La Florencia no era tan comerciante como Venecia, pero en Florencia había algo importante. Habían banqueros, ¿ya? A quienes también consideramos burguesía. ¿A qué se dedican pues los banqueros? ¿Ah? No me digan a vender bancos, ¿no? Los banqueros, pues, al inicio se encargaban solo de decirnos si esta moneda era
auténtica, ya, si esta moneda tenía el peso eh, correcto, el peso legal, y a cuánto equivalía esta moneda con esta otra, ¿no? Al inicio era solo eso, ¿no? Recuerda que en esos tiempos no habían billetes como ahora, solo habían monedas de oro o de plata, o pues las monedas ya más sencillitas eran de algún metal que no era precioso, ¿no? Ya con el tiempo, estos banqueros pues fueron acumulando riqueza y fueron prestando dinero y enriqueciéndose cobrando intereses. Pues en Florencia hubieron grandes banqueros, ¿ya? En un momento voy a colocarte bajo a una familia de banqueros de Florencia que llegó a gobernar estas ciudades. La familia de los Medici, ¿ya? Estos Medici van a apoyar a los humanistas, van a apoyar a los escritores. Y en parte, por eso empezó el humanismo en Florencia, porque había apoyo de estos príncipes y banqueros, los Medici, príncipes de la ciudad de Florencia. Cuando hay apoyo, pues, del Estado, se facilitan las cosas, ¿no? Cuando hay oposición, todo es más complicado, ¿no? Muy bien, entonces, eh, ahí está, el progreso de las ciudades italianas. Número dos, la burguesía. Claro, la burguesía había surgido y es esta la que comienza a cuestionar las cosas y la que construye el humanismo. La burguesía, pues, critican al sistema feudal, ya que no comparte, no, ya rechaza el sistema feudal. El sistema feudal beneficiaba a otros, a los señores feudales, ¿sí? A la Iglesia Católica, ¿ya? La burguesía está fuera del sistema feudal. Ellos están construyendo el sistema capitalista, ¿ya? Muy bien, y para justificar el sistema capitalista necesitaban pues de una manera distinta de pensar. Y ahí es cuando se construye el humanismo. Sigamos a ver. A ver, una característica que tienen los humanistas, que tienen estos intelectuales, ¿no? Que aparecen ahora, es que ellos van a estar muy interesados en conocer el pasado griego, romano. Van a estar muy interesados en conocer la antigüedad, no la Edad Media. La Edad Media más bien lo van a rechazar. Van a rechazar la cultura, el pensamiento medieval, ¿ya? Porque en la Edad Media es cuando se desarrolló el feudalismo, ¿ya? Van a rechazar el pensamiento medieval. Van a considerar, pues, que ese tiempo era un tiempo de oscuridad, ¿no? En que la cultura, pues, poco desarrollo tuvo, ¿no? En cambio, ellos van a admirar la cultura antigua. Antigua, sí, de los griegos y de los romanos, considerando pues que era la cultura más avanzada que se había creado. Pero esa cultura había quedado abandonada debido a que los bárbaros habían tomado el control de Europa. ¿Recuerdan las invasiones bárbaras? Cuando empezamos a estudiar, ¿no? Este año, hablamos de la caída del Imperio Romano, ¿no? Pues todo esto, todo esto de lo griego, lo romano, terminó cuando los bárbaros pues dominaron Europa occidental. La cultura bárbara que dominaba Europa era inferior pues a la cultura greco-romana, ¿ya? Entonces estos burgueses de esta época van a buscar pues traer de vuelta la cultura antigua, la cultura clásica, como también le llamamos, lo griego y lo romano. Estos italianos sabían bastante de lo romano, porque recuerda que Roma, ¿dónde está ubicada? Pues en Italia, pero no sabían mucho de la cultura griega. ¿Cómo no, profe, si nosotros sabemos bastante de los griegos, me han enseñado la literatura griega, ¿no? La filosofía griega? Ah, pues, pero antes no se sabía, antes no. Los únicos que sabían, dominaban sobre esta cultura antigua, eran los del Imperio Bizantino.
El imperio bizantino era un imperio que había conservado lo griego. ¿Qué lengua hablaban los bizantinos? Griego, griego, ¿ya? Los bizantinos tenían en sus bibliotecas conservadas obras escritas cientos de años atrás, obras de los griegos justamente del pasado, ¿ya? Entonces la cultura griega o la cultura clásica estaba viva en el imperio bizantino, pero en Europa occidental la cultura griega, la cultura clásica, pues ya solo quedaba en parte nada más. Muy bien, pero ahora, ¿qué pasa en Europa occidental? Los burgueses, los intelectuales de la época quieren saber más del pasado griego, quieren saber más sobre esto, ¿no? ¿Ya? Pero los bizantinos se guardaban toda la información para ellos. Muy bien, pero algo le pasó al imperio bizantino. ¿Qué le pasó? Fue destruido, vinieron los turcos y derrotaron a los bizantinos. ¿Sí? ¿Qué hicieron muchos intelectuales del imperio bizantino? Al ver que los turcos llegaban y que su imperio iba a caer, pues estos intelectuales del imperio bizantino, ¿ya? Huyeron, huyeron de su imperio. ¿A dónde huyeron? Ahí está anotado, dice, la llegada de sabios bizantinos a Italia. Llegaron a Italia, ¿ya? Los italianos, ¿qué querían conocer? Sobre la cultura antigua, sobre la cultura clásica, la cultura griega. ¿Y quiénes acaban de llegar? Aquellos que más sabían sobre la cultura griega, sobre la cultura clásica, los bizantinos. Así que se encuentran, ¿ya? Colocamos ahí esta imagen, el encuentro entre este italiano, ¿ya? Y este bizantino. Y el bizantino le está entregando a ese italiano, le está entregando, parece un libro, seguramente un libro antiguo, ¿ya? Y el italiano está interesado, ¿no? Así es. ¿Ya? Así como tal vez alguno de ustedes se interesa, no sé, por algún anime, ¿sí? Por algún cómic, no sé, y alguno que acá no ha llegado al Perú, pero más bien viene un extranjero y te dice, mira, ya, esto ya salió hace tiempo allá en mi país, acá está, y tú vas a querer, pues, no verlo, no leerlo, ¿ya? Ah, un problema, está en japonés o en coreano, está en otra lengua que no entiendes, ¿ya? Enséñame tu lengua, ¿no? ¿Ya? Lo mismo harán los italianos acá, ¿ya? Quieren leer esta obra que escribió algún autor de la antigüedad que recién están conociendo a profundidad, pero no saben leerlo, porque esta obra está en griego antiguo. Ah, pero ¿quiénes sí sabían griego antiguo? Los bizantinos que han llegado. Ellos sí saben. Así que estos bizantinos enseñarán griego en las universidades, ¿ya? O maestros privados, pues, de los ricos italianos. Y así estos italianos, interesados por leer las obras antiguas, aprendieron lenguas antiguas y leyeron directamente las obras. ¿Y qué encontraron allí? Que esos griegos tenían una forma de pensar similar a ellos. Por eso los humanistas italianos se identificaron con los griegos, no con los hombres de la Edad Media, sino con los hombres de la antigüedad. Entonces, para que se dé todo esto, fue importante, ¿qué cosa? La llegada de sabios bizantinos a Italia. ¿Y por qué han llegado? Porque su imperio se cayó. Se cayó por la invasión de los turcos, ¿ya? De los turcos. Así es, ¿no? Así es. Es como ahora los peruanos, por ejemplo, hasta usamos palabras venezolanas, ¿no? Que antes ya ni usábamos, ¿no? Pues será porque había una migración importante de venezolanos, ¿no? ¿Y por qué? Por los problemas que ellos tienen en su país, ¿no? Igual, pues, el Imperio Bizantino estaba en graves problemas y migraron muchos de ellos a Italia. Y así ya se dio este encuentro entre los bizantinos y los italianos. Muy bien, muchachos. Ahí está.
¿Ya? Ahí está. Ahora, muchos de estos intelectuales, escritores, pensadores, artistas, no tenían plata. Unos sí, pero otros no, ¿ya? Entre nosotros puede que exista pues algún poeta, algún, no sé, compositor, algún músico, ¿no? Algún artista, ¿ya? Un dibujante pues excelente, eh, pero no tiene apoyo, ¿ya? Está ahí, ¿no? Sus poemas, pero no hay quien lo publique porque no tiene, pues, para publicarlo, ¿no? O es un excelente pintor, ¿no? Dibujante, pero nadie lo contratan, no valoran su arte. Pues en este tiempo aparecen los mecenas. ¿Quiénes fueron los mecenas? Le vamos a llamar así, ahí está el nombre, mecenas. Le vamos a llamar así a todos aquellos que van a apoyar a los escritores y artistas. Los van a apoyar económicamente, ¿ya? Entonces, para ser mecenas, tenías que tener plata, ¿ya? Un pobre no puede ser mecenas, pues, ¿ya? Ajá. Tal vez tengas un pariente con más plata y te dice, pues, ¿ya? Cuando termines la universidad, yo te voy a pagar la universidad. Cuando termines el colegio, yo te pago la universidad. Ah, tu mecenas, pues, ¿ya? ¿O qué? ¿Tú eres músico, artista? Ya está bien, yo te voy ¿no? A poner a estudiar, ¿no? Para que seas un profesional en eso. Pues sería tu mecenas. Hay que tener plata para hacerlo. Así que mecenas eran burgueses, reyes, ya príncipes, se volvieron mecenas cuando decidieron pues ayudar a estos artistas que requerían quienes le publiquen su obra, los contraten, los protejan, porque muchos de los escritores van a ganarse enemigos por lo que van a escribir, ya que ellos van a cuestionar, ¿no? A la iglesia, van a criticar a los señores feudales, así que necesitaban también protección, ya que no había plena libertad para publicar algo en ese tiempo. Necesitabas alguien que te proteja por si acaso. Así que muchachos, los mecenas van a ser importantes porque gracias al financiamiento, al apoyo económico de ellos, es que los escritores y artistas podrán desarrollar todo lo que saben, ¿ya? Podrán escribir sabiendo pues que había quien les financiaba, ¿no? Podían pintar sabiendo pues que les iban a pagar estos mecenas. Bien, muy bien. Ahora, ¿cómo se llamó la familia de mecenas más destacado que hubo en este tiempo? Pues se llamó la familia Medici, los Medici. Ahí están. ¿De dónde eran los Medici? De Florencia. Llegaron a gobernar Florencia. ¿Tenían plata? Sí, eran banqueros. Bueno, los banqueros pues tienen más plata que los profesores, ¿no? De hecho, de lejos, ¿no? Así que tenían lo suficiente para pues eh, convertirse en mecenas, en algo así como padrinos de los escritores y artistas, ¿ya? Ahí están. Pero claro, si tú quieres apoyar esto, te tiene que interesar esto. No vas a apoyar pues algo que no te interesa, ¿no? Estos mecenas, estos Medici en este caso, estaban también muy interesados en la cultura antigua. Muy bien, para que se difunda el movimiento humanista, no basta pues con escribir un libro, ¿no? Con plantear ciertas cosas, es necesario que estas ideas se difundan, recorran toda Europa. Muy bien, ¿ya? ¿Qué se necesitan? Pues libros, ¿sí? En ese tiempo, libros. Ahora también, solo que ahora más se utiliza pues ya medios como Internet, ¿sí? Actualmente, sobre todo por la pandemia, estamos pues hasta leyendo en la computadora, en el celular, ¿no? En ese tiempo pues papel, papel, libros, ¿ya? Muy bien, pero los libros eran muy caros en ese tiempo, muy caros porque se hacían a mano, ¿sí? A ver, por acá vamos a colocar, aquí tenemos un copista. Un copista es, ¿no? Un sacerdote normalmente que en un monasterio se encargaba de transcribir a mano el contenido de un libro, ¿sí? Escribía entonces
un nuevo libro, ¿ya? Pero tardaba mucho en hacerlo a mano, ¿no? Demora. ¿Ah? Recuerden cuando copiaban ustedes la pizarra, una pizarra llenecita, ¿no? Se tardaban. Por eso no faltaba aquel, pues, que solo le tomaba una foto, ¿no? Eso es rapidísimo, ¿no? Pues, ¿cuánto se podía tardar ese copista en transcribir la Biblia entera? ¿Ah? Si ustedes fueran copistas, ¿cuánto se tardarían en transcribir con buena letra, ¿no? Exactamente, sin obviar nada, pues la Biblia entera, ¿ya? ¿Cuánto tiempo sería, no? Muy bien, entonces por todo lo que tardaba en hacerse un nuevo ejemplar de un libro, pues el precio de los libros era muy caro, muy caro. Así que los libros estaban en las manos solo de gente rica, ¿ya? Los libros no es como ahora que están pues en todas las casas, ¿no? Tenemos una pequeña o una gran biblioteca, hay algún libro pues en nuestra casa. En el pasado no era así, los libros eran muy costosos. ¿Qué cosa cambió las cosas? Un invento, la imprenta. La imprenta lo inventaron los chinos, también el papel, ¿ya? Los chinos ya eh, podían, ¿no? hacer sus libros de una manera un poco más rápida. Esos inventos llegaron a Europa, ¿ya? Los árabes trasladaron los inventos chinos a Europa, los árabes. Y un alemán, para 1450, un alemán, este que aparece en la imagen, mejoró la imprenta. ¿Ah? Ojo, ¿ah? No estoy diciendo que este hombre creó la imprenta, inventó la imprenta. Estoy diciendo que él lo mejoró, porque la imprenta ya existía desde el pasado en China. Muy bien, pero él mejora la imprenta. Acá vemos su imprenta, vemos que un hombre está pensando algo, pues lo que está haciendo es apretar, ¿no? una plancha de metal que tiene letras, ¿no? caracteres con tinta, y pues lo presiona contra el papel. Y así no tienes que escribir a mano cada letra, sino pues que hacías eso, ¿no? Colocabas papel y ahí está, ¿no? Impreso ya. Parece más un sello, ¿no? Pero esa era la imprenta pues de ese tiempo. Y así la elaboración de los libros se hizo un poco más rápido. Muy bien, esto ocurrió en el siglo XV y esto ayudó mucho a la difusión del humanismo, porque ahora, al hacerse los libros un poco más rápido, su precio va a disminuir. Y así ya no solo los ricos, tal vez los sectores medios podían acceder a los libros. Inclusive, algunos, pues, de clase baja podían conseguir algunos, ¿no? No muchos porque seguían siendo caros, ¿no? Pero un poco menos caros que antes. Así que las ideas humanistas viajan de esa manera a través de los libros. Y en esto destacó pues Gutenberg, al mejorar la imprenta. Y con el papel, que los chinos también habían inventado, pues todo esto favoreció el humanismo. También las universidades, que ya habían aparecido a finales de la Edad Media. Y en las universidades pues se va a enseñar, ¿no? Todo esto, ¿no? Y de esa forma, pues, se difunde también el humanismo. Y si no habían universidades, habían academias, que eran centros intelectuales, digamos, similares a las universidades. Ok, muy bien. Tenemos características del humanismo. A ver, mientras los hombres de la Edad Media en Europa, pues, centraban su pensamiento únicamente en Dios, solo Dios, solo Dios era importante, el hombre no, solo importaba el creador, no la creación. Pues a eso le podemos llamar teocentrismo. Teo significa Dios, ¿sí? Centrismo, que los pensadores se centraban únicamente en Dios. Filosofaban sobre Dios, ¿no? Escribían sobre Dios. Pues el humanismo ya rompe con eso. El humanismo lo que hace es centrarse en el ser humano,
ya revalora al ser humano. La característica fundamental del humanismo es esta, el ser antropocentrista. Antropo significa hombre, ser humano. Antropocentrista significa, pues, centrarnos, a partir de ahora, en el ser humano. Reflexionar, ¿qué es el ser humano? ¿No? ¿Ya? ¿Qué hace aquí el ser humano? ¿No? ¿Por qué existe el ser humano? ¿No? ¿Cuál es su razón? ¿No? ¿Cuáles son sus problemas? ¿No? Económicos, morales, políticos, centrarnos en el ser humano. Y de ahí el desarrollo de las llamadas humanidades, ¿no? Como la historia, ¿no? Que se centra en el ser humano. ¿Ya? Ahora, no confundamos, ¿ah? No vayan a pensar que con esto los humanistas se volvieron ateos. Ah, entonces ya no creen en Dios, rechazan a Dios. No, no es así. Lo que están diciendo los humanistas es, Dios es importante porque es el creador de todo, decían los humanistas. Pero de todo lo que Dios ha creado, de todo lo que existe en el universo, lo más importante dentro de la creación está el ser humano. Nosotros somos el centro de la creación. El creador ya es siempre pues importante, ¿no? Pero de lo que ha sido creado, el hombre es lo más importante. Porque nosotros tenemos algo pues que otros seres, otras cosas creadas no tienen. Tenemos inteligencia, tenemos razón, ¿sí? Tenemos la capacidad de darnos cuenta de lo que sucede, ¿no? Mucho más que los animales, que tienen una inteligencia no tan elevada como la del humano, ¿no? El humano puede reflexionar, ¿no? Puede darse cuenta, ¿no? De las cosas, darse cuenta de su existencia, ¿no? Y así entonces el humanismo lo que plantea es centrarnos en el ser humano, ¿ya? Ahí está, ¿no? Muy bien. Por ejemplo, a ver, antes en la Edad Media se planteaba que la vida humana, mmm, su único sentido era soportar la vida, porque la vida humana es sufrimiento. Había que soportar, ¿no? La vida eh, y mantenernos alejados del pecado. Y tras la muerte, recién conoceremos la felicidad. ¿Dónde? En el paraíso. Allí seremos felices en el paraíso. Así que es inútil buscar la felicidad en esta vida, en esta tierra. La felicidad solo existe en la otra vida. Ya, sopórtala, no te alejes de Dios y vas a ser feliz en la otra vida. Entonces, eso era lo que les enseñaban pues a la gente de la Edad Media. Pues en la Edad Moderna, con el humanismo, ya se cambian esas cosas, ¿no? ¿Qué se le va a plantear ahora al ser humano? No, ya que sí es posible ser feliz en esta tierra. Sí podemos ser felices en esta vida humana que tenemos, ¿ya? Y que justamente el sentido de nuestra vida es esa, ¿ya? Buscar esa felicidad, ¿no? ¿Ya? Eh, Después hay otra vida, pues ya no estamos seguros, pero sí estamos seguros de esta vida. Así que tenemos que construir nuestra felicidad aquí, ¿ya? Y ver, pues, en qué te basas para ser feliz, ¿no? Entonces, es un cambio de mentalidad, ¿ya? Es un cambio de la mentalidad. Y la burguesía comenzaba a acumular propiedades, riqueza, pues vio que ya podía disfrutar de la vida con todas esas comodidades que tenían, ¿ya? Y no simplemente esperar, pues, a la otra vida, ¿no? Hay un cambio de pensamiento entonces, porque estamos entrando a un sistema económico que llamamos el capitalismo, donde lo material, pues, quieranlo, ¿no? Pues es muy importante. Y el dinero, ¿no? Las cosas, ¿no? Muy bien. A ver, los humanistas van a revalorar la cultura clásica. Ya hemos dicho, ¿no? La cultura de los griegos y de los romanos. Se sintieron identificados con ellos. Los humanistas, para poder leer directamente a los autores del pasado,
tuvieron que aprender lenguas del pasado, ¿ya? En este caso, y en especial, el griego, ¿ya? Así que el humanista sabía griego, ¿ya? Así como ahora, pues, un joven, pues, aprende inglés, francés, pues, ellos se interesaron en aprender griego para leer directamente las obras, ¿ya? Tal vez muchos chicos han aprendido, chicas tal vez han aprendido coreano para, ¿ya? Poder disfrutar más, ¿no? De alguna moda coreana que les interesa, ¿no? O han aprendido japonés para entender, ¿no? Con mejor claridad, pues, los animes, lo que viene de allá, ¿no? De Japón. Y así, igual, pues los humanistas se interesaron por aprender griego y leer las obras clásicas, leer directamente la obra y no conformarse con lo que él dice. Él dice que en esta obra se plantea lo siguiente. Prefiero leer directamente la obra y yo mismo darme cuenta si realmente dice eso. Ir a la fuente, pero para ir a la fuente tienes que, pues, conocer esa lengua, ¿no? Con que ha sido escrita, ¿no? Así que a estudiar griego. ¿Y quiénes enseñan griego? Los bizantinos que habían llegado de Constantinopla, ¿no? Muy bien. Estos escritores van a criticar la sociedad feudal, ¿ya? Y van a criticar el pensamiento de la época feudal. A ese pensamiento le llamamos la escolástica. Sí, chicos, pareciera que estuviera solo, ¿ya? Este, ajá, gracias, están comenzando a activar sus cámaras. Además, no veo ninguna pregunta que me llegue, pues, por el chat, ¿no? O por micrófono, ¿ya? Cualquier preguntita me lo hacen saber. El tema no es sencillo, como verás, ¿no? Bien, vamos a continuar. A ver, a ver, sigamos. Muy bien. El humanismo busca darle un sentido racional a la vida. Racional, ¿ya? ¿Alguna vez le habrás dicho a tu amigo, a tu amiga, piensa, ¿ya? ¿Qué estás haciendo, no? Piensa. Pues lo que está diciendo es, pues usa tu razón, ¿no? Usa tu inteligencia. ¿Cómo vas a hacer eso? ¿Cómo vas a pensar de esta manera, ¿no? Usa tu razón, ¿no? Por algo somos seres los más inteligentes en la Tierra, ¿no? Pues lo mismo plantea el humanismo. Seres humanos, usen su razón. ¿Por qué están aceptando todavía creencias que no tienen sentido? ¿Por qué están creyendo en supersticiones? Les dicen, ¿no? ¿Ya? O sea, ideas que no, digamos, no pueden ser demostrados, ¿no? Así que se busca darle un sentido racional a la vida, ¿no? Vivir conforme a la razón. En sí somos libres, puede creer en lo que, ¿no? Queramos, ¿no? No necesariamente en la ciencia, ¿no? Pero pues el humanismo, después la ilustración que veremos, se van a centrar en lo racional. ¿Ya? Con esto no estamos diciendo que ellos dejaron de creer en Dios, ¿no? Ellos seguían teniendo fe, ¿ya? Pero buscaron unir la fe con la razón, unir ambas cosas. La fe es una verdad que Dios nos ha transmitido, ¿no? Está en la Biblia, ¿no? La razón, pues, nos puede traer otra verdad. Cuando observamos la naturaleza, nos damos cuenta cómo funcionan las cosas, adquirimos una verdad gracias a la razón. ¿Por qué no unir ambas cosas? Planteaban los humanistas, la razón y el cristianismo. Van a defender la libertad de pensamiento. En una época en que la Iglesia Católica nos decía qué pensar, en qué creer, ¿no? Qué cosa decir, pues el humanismo plantea la libertad de pensamiento. ¿Ya? Abrir nuestra mente, ¿no? Cuestionar las cosas. Y gracias a esta libertad de pensamiento, pues años después, la Iglesia Católica va a ser combatida por hombres como Martín Lutero, que hablaremos después de él. O gracias a esto, pues, los científicos podrán plantear nuevas teorías.
¿ya? Como que en verdad la Tierra no está inmóvil, ¿no? Sino la Tierra gira en torno al Sol. La teoría eh, heliocentrista de Copérnico y de Galileo. Muy bien, así que la libertad de pensamiento, ¿ya? Acá, para, digamos, que se nos quede, coloqué esta imagen, la escultura de un hombre que está pensando, ¿no? Está usando su razón, ¿no? O está durmiendo, creo, ¿ya? Debe estar reflexionando, ¿no? Sobre quién es, ¿no? Así que el humanismo busca que nos centremos en el ser humano. Una frase también que resume todo esto, ¿no? Una frase considerado, pues, la frase que identifica el humanismo. El hombre es la medida de todas las cosas. Esto lo dijo un filósofo griego llamado Protágoras, no Pitágoras, ¿ah? Tampoco era su primo, Protágoras. Entonces se ha tomado esta frase como decir pues que el hombre es el centro de todo. Muy bien, ¿quiénes fueron los principales humanistas? O sea, los representantes de este movimiento. Vamos a colocar acá a varios de ellos. Petrarca. Petrarca fue un poeta italiano de la ciudad de Florencia. Dejó cancionero o canción a Laura. Laura era pues a quien amaba, solo que Laura no le hizo caso, ¿ya? Tal vez hay alguna Laura en el salón que no ha hecho caso a cierto compañero, pues algo así era esta Laura para Petrarca. Petrarca no estaba escribiendo sobre, eh, digamos, Dios o sobre una mujer idealizada, sino sobre una mujer de carne y hueso, ¿no? ¿No? Un ser humano, ¿no? De ahí pues que digamos que las obras de Petrarca ya contienen las características del humanismo. A este hombre se le considera el padre del humanismo, el padre del humanismo. Otro padre es Giovanni Boccaccio, autor del Decamerón, La genealogía de los dioses. En esta última obra, él escribe sobre los dioses griegos y aquí nos damos cuenta pues el interés que tenían sobre la cultura de los griegos. Giovanni Pico de la Mirandola, otro italiano. Alguien dirá, profe, ¿por qué puros autores italianos? Ah, acabamos de decir que el humanismo, ¿dónde nació? Pues en Italia. Así que es normal. La próxima hablaremos del Renacimiento, puros italianos también. Ah, porque el Renacimiento nació también en Italia. Pico de la Mirandola nos dejó el discurso sobre la dignidad del hombre. Aquí coloqué un fragmento de este discurso. A ver, imaginemos que Dios le está hablando al hombre, a Adán, el primer hombre, dentro, ¿no?, de las ideas creacionistas, acepta que Adán es el primer hombre. Entonces, ¿qué le dice Dios al hombre? Le dice, a ver, tendrás la forma y función que desees, ¿ya? Tú no tendrás límites. Tú definirás tus propias limitaciones de acuerdo con tu libre albedrío. El libre albedrío es la libertad natural que tenemos. Te colocaré en el centro del universo. Dios le está diciendo pues al hombre, ¿no?, a Adán, de manera que te sea más fácil dominar tus alrededores. No te he hecho mortal ni inmortal, ni de la tierra ni del cielo, de tal manera que podrás transformarte a ti mismo en lo que desees. ¿Ya? Puede ser, ¿no?, un ser muy bajo o uno muy alto, ¿ya? Porque tu ser humano puede ser lo que desees, ya que te he dado libertad, cosa que no le he dado, pues, a otros seres. Así que es un discurso escrito por este Giovanni Pico, que representa muy bien lo que estamos hablando el día de hoy. Muy bien, sigamos. A ver, acá tenemos a Erasmo de Rotterdam. Rotterdam es una ciudad en los Países Bajos. Profe, ¿dónde quedan los Países Bajos? Bueno, tal vez lo conozca con otro nombre, Holanda. ¿Ya? Erasmo fue un escritor
holandés, entre comillas. ¿Ya? Este hombre escribió Elogio de la locura, donde él eh, halaga a la locura. La locura para Erasmo es la ignorancia. En esta obra él alaba a la ignorancia, pero en verdad no está alabando a la ignorancia, está criticándola, porque Erasmo escribe usando la ironía, ¿sí? Cuando decimos algo, alguna frase irónica, en verdad estamos diciendo lo contrario a lo que aparentemente decimos, ¿ya? Eh, sí, pues estamos diciendo otra cosa, ¿no? Cuando somos irónicos, utilizamos un lenguaje con sarcasmo, ¿no? Así que Erasmo aparentemente está elogiando la ignorancia que caracterizaba a la sociedad de su tiempo, pero en verdad está criticándolo, porque este hombre es un defensor de la razón, de la libertad de pensamiento, y pues rechazaba la ignorancia de su tiempo, en la que la gente no usaba la razón, sino simplemente pues aceptaba creencias sin cuestionarlas, ¿no? Cuando hay que cuestionar las cosas, plantean pues los humanistas, ¿no? Éramos considerado el príncipe de los humanistas, el príncipe, ¿ya? Y esto de príncipe significa el primero, ¿no? El más grande, ¿ya? El más grande de los humanistas. Recuérdalo, ¿ah? Por ahí lo vi en un examen, ¿ah? Recuérdalo. Erasmo, el príncipe de los humanistas, el máximo representante de este movimiento. Aquí puse su imagen y también una frase, un parfito de la obra Elogio de la locura. A ver, ¿qué tenemos por acá? A ver, dice, Erasmo dice, nuestros prelados, o sea, nuestros sacerdotes de hoy, obran más cuerdamente dedicándose a ser pastores de sí mismos y dejando al mismo Cristo la custodia de sus ovejas. O sea, lo que está diciendo este Erasmo es que los sacerdotes de su tiempo no estaban buscando predicar la fe, salvar el alma de sus ya fieles, sino estaban pensando solo en sí mismos, ya en tener una vida pues cómoda. Que dice, a ver, que ya muchas veces ni se acuerdan que son obispos, ¿ya? Es decir, pastores, guías, ¿no? De los fieles. Solo cuando se trata de atrapar dinero es cuando son obispos de verdad, ¿ya? Esto lo dice Erasmo. Está criticando entonces a los sacerdotes. En efecto, Erasmo criticó a muchos, pero en especial a los sacerdotes, ¿ya? Estas ideas van a provocar unos años después la Reforma Protestante, que fue un movimiento que se enfrentó a la Iglesia Católica y provocó que miles y miles de católicos dejen de serlo y se pasen a otras iglesias que llamaremos protestantes. Otros autores son Tomás Moro, él es un inglés, escribió Utopía, donde él se imaginó cómo vivían gente en una isla llamada Utopía, él le puso ese nombre, donde no tenían propiedad privada, sino propiedad colectiva. Es decir, lo que tenían era de todos. Tenemos a Maquiavelo, ¿ya? Este personaje, recuérdenlo, autor de El Príncipe. Este Maquiavelo, este escritor italiano, él escribió sobre política. Él le dio consejos a los gobernantes de cómo deben comportarse, cómo deben tomar decisiones, ¿ya? Decisiones. Pues, a ver, si por ejemplo, ¿no? Eh, si queremos el bienestar de nuestro país y el futuro de nuestro país está en quitarle a otro reino, a otro país, lo que tiene, pues hagámoslo, ¿ya? Porque lo principal es, ¿ya? El progreso de nuestro Estado, de nuestro país.
que es inmoral, que es injusto, no importa, ¿ya? Los gobernantes tienen que dejar a un lado las cuestiones morales, las cuestiones religiosas y pensar solo en las cuestiones políticas. Pues al plantear esto, a Maquiavelo se le ha considerado el padre de la ciencia política moderna. Maquiavelo habla de política, pero no de una política de cómo debe ser, sino de cómo son las cosas en la realidad. Maquiavelo nos aterriza, nos lleva pues a entender la política como es, ¿ya? No cómo debe ser, ¿no? ¿Cómo debe ser? Pues los gobernantes deben ser todos honestos, ¿no? Sin nada de corrupción, ¿no? Siempre sinceros, pero esa no es la realidad de la política. Entonces, Maquiavelo, pues, eh, nos habla de una política realista, ¿no? Ahora, por lo que dijo Maquiavelo en su obra El Príncipe, a este hombre se le atribuye una frase: el fin justifica los medios. El fin justifica los medios. ¿Ya? No lo dijo, pero es una idea que se desprende de su obra, de lo que, ¿no?, él planteó. Muy bien, así que Maquiavelo. ¿Ya? Acá, por ejemplo, tenemos un fragmento de su obra El Príncipe, que nos dice: no es necesario para un príncipe poseer todas las cualidades, pero es muy necesario que parezca tenerlas. ¿Ah? Es decir, un político no es necesario que sea honesto, justo, trabajador, ¿no? Pero sí es necesario que parezca serlo. La política es el arte no de ser, sino de parecer, ¿no? Para que la gente pues te apoye, te respalde, ¿ya? Inclusive dice Maquiavelo, dice que esas cualidades de ser honesto, ser justo, muchas veces no son útiles para un gobernante. Un gobernante tiene que dejarlas de lado porque a veces hay que tomar decisiones injustas, ¿ya? Pero hay que tomarlas. Y si no sabes tomar una decisión de ese tipo, pues no puedes estar gobernando, ¿no? Cuando hay guerras, muchachos, hay que tomar decisiones eh, que pueden ir en contra de lo que creemos. Mandar a gente a matar a otra gente, ¿no? Pues si tienes cuestiones morales que te dicen no, no puedes hacerlo, entonces no puedes dirigir un país en una guerra, ¿no? No puedes gobernar, ¿no? Pues en política hay que tomar decisiones, ¿no? Lo dice Maquiavelo, así, ¿no? Ah, muy complicado, ¿no? A ver, y ya para terminar, el humanismo va a influir en otros aspectos, en un mayor desarrollo del sistema capitalista, en el arte. Los artistas, que vamos a ver la próxima semana, ¿no? Rafael, Da Vinci, Donatello, etcétera, pues van a tener en sus cabezas estas ideas. Por eso ellos van a pintar o esculpir al ser humano. Y lo van a hacer como lo hacían los griegos en el pasado. La ciencia moderna surge también como influencia del humanismo, gracias a esa libertad de pensamiento que hemos señalado. Y también muchos abandonarán a la Iglesia Católica por las ideas que transmitieron Erasmo y los demás. Por eso veremos en otro momento la Reforma Protestante. Bien, muchachos, entonces, eh, a ver, viendo la hora, pues ya, a ver, mm, a ver, tenemos todavía un par de minutos. Voy a resolver rápidamente las preguntas que aparecen en el libro. A ver, nos piden, es decir, del tema humanismo que estamos revisando, nos piden una afirmación falsa. Falsa. A ver, la falsa, ¿cuál es? La falsa es la C. Dice, humanismo es la corriente religiosa que predicó el amor entre los hombres. No, la corriente religiosa que predicó el amor es el cristianismo, no el humanismo.
En la 2, característica esencial del humanismo. Esencial. La E, la revaloración del ser humano. En la 3, una característica principal también del humanismo. Su orientación antropocentrista. ¿Sí? Es decir, centrarse en el ser humano. 4. La difusión de las ideas humanistas se dieron gracias a, ¿recuerdas cómo es que se difundieron las ideas? A través de los libros. Por eso voy a colocar acá la imprenta que llegó a Europa, ¿no? Y que fue mejorada por Gutenberg. 5. A ver, el humanismo se encuentra ligado al renacimiento urbano, allá, o sea, al crecimiento de las ciudades, ya que cierto sector va a necesitar una nueva forma de pensamiento. ¿Quién era ese sector que desarrolló el humanismo? La burguesía. En la 6, ¿cuál es la idea fundamental del humanismo, muchachos? La idea fundamental es lo que dijimos, el hombre es la medida de todas las cosas. La frase de Protágoras. ¿Quién fue llamado el príncipe del humanismo? El príncipe de los humanistas. Pues su representante más importante, Erasmo. ¿Y qué obra dejó Erasmo? Elogio a la locura o elogio de la locura. En la 8, ¿por qué sabios de Constantinopla llegaron a Italia? ¿Qué estaba pasando? Pues los turcos invadían Constantinopla, huyeron de eso. La frase, el fin justifica los medios. ¿A quién se le atribuye la frase, el fin justifica los medios? ¿A quién? Machado, ¿ya? ¿Qué me puesto por acá? El mariscal Montgomery, que estuvo en la Segunda Guerra Mundial. Ah, ya, bueno, sabemos que es Maquiavelo, claro, Huarcaya, Maquiavelo, ya, la C. Y la última, El Príncipe, obra de Maquiavelo, ¿de qué trata? Recuerda que Maquiavelo aconsejaba a los políticos, ¿ya? ¿Qué hacer? ¿Cómo decidir? ¿No? Así que su obra trata de política y gobierno. La CE, correcto, Marco Laura. Muy bien, luego ya vienen las domiciliarias y como no tiene claves, le puse las claves, ¿ya? Ahí ustedes lo van a descargar de intranet, la 2, la 3 y la 5 con claves, ¿ya? Para que lo resuelvan después, ¿ya? Creo que no hay problema con estas preguntas, ¿ah? Sobrado, ustedes lo pueden contestar. Bien, ahora sí, muchachos, vamos a terminar tomando